Javier Muñoz Villén, muchas gracias por estar en muchamierda.es Muchas gracias. y compartir con nosotros pues la llegada de las Alas del Caído, que estás ya en plena promoción, en plena presentación a los medios, ¿no? Pues sí, mañana tenemos la presentación en Madrid. Bueno, el libro salió en verano, pero al final por tema de agendas empezamos ahora fuerte. Mañana presentación en Madrid y el viernes nos vamos a Alicante también. O sea que esta semanita tenemos intensas. Las Alas del Caído, que no podemos decir que sea un thriller en sí, ni una novela de misterio, es algo mucho más, que encierra un trabajo de documentación importante. Bueno, hay mucho de todo en esa novela, muchas cosas que siempre me han atraído desde pequeño. Hay muchas, hay aventura, efectivamente hay algo de thriller, hay personajes muy marcados, hay malos muy malos, ¿no? Es un poco, hay un poco de todo. Yo creo que hemos metido en la coctelera bastantes elementos bastante atrayentes, por lo menos para mí siempre lo han sido, y efectivamente la labor de documentación está ahí. O sea, la labor de documentación siempre imprescindible y necesaria. Hay muchas partes de la historia muy importantes y aquí dentro va todo, efectivamente. Digamos que buscas o es un libro exigente con el lector, un lector que movido por la curiosidad, que quiera saber, que quiera también investigar. Sí, lo llevo intentando por lo menos desde siempre, ¿no? Al final mis libros busco algo más del lector, no quiero lectores que se aburran, quiero que participen, quiero que se metan en la historia, quiero que se metan en la investigación, que vean, que descubran, que se sorprendan. Me lo han dicho para bien y para mal, siempre en mis novelas parece que hay que estar atento. Y a mí siempre me ha gustado estar atento cuando leo. ¿Crees que estar atento hoy en día es complicado? ¿No se lleva? Sí, pero por eso le doy a los capítulos siempre un enfoque de tipo scroll, ¿no? Como lo que hacemos con el móvil muchas veces cuando vemos TikTok o redes sociales. Los capítulos son cortos, son muy intensos, son muy directos. Tienen un punto final siempre de gancho para el siguiente. Siempre dejamos la incógnita ahí flotando, ¿no? Para que el lector se vaya automáticamente al siguiente. ¿Qué ocurre? El siguiente no va a ser sobre lo mismo, siempre va a ir sobre la otra historia. Por eso me gusta crear líneas temporales. Por eso al final yo creo que es muy compatible ahora mismo la lectura de mis novelas con yo creo que este mundo un poco vertiginoso que vivimos de dopamina, de avanzar rápido, todo lo quiero ya, sí. Por lo menos lo intentamos así, en ese sentido. Vamos a ir un poquito más atrás. Estudiaste Derecho durante un tiempo, trabajaste en algo que no tenía que ver con la literatura, sí, y de repente empiezas con El sótano secreto, si no me equivoco, el primer libro, sí, después La página 428, después La maldición de Langsford Road, sí, hasta aquí. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Siempre te interesó la literatura? A ver, súper buena pregunta. A mí siempre se me ha dado bien escribir, desde pequeño. Redactar, siempre me he sentido cómodo, siempre he redactado los trabajos de clase, siempre he redactado ahora, cuando he sido mayor, los emails de mis compañeros, ¿no? Empezó como un hobby, empecé a escribir, tuve un sueño una noche y al día siguiente el sueño fue tan lúcido que al día siguiente apunté todas las ideas en un papel, ¿no? Ese papel viajó conmigo unos días, unas semanas. Empecé a hilar un poquito, empecé a conectar personajes, le empecé a dar forma y empecé a escribir. Y empecé a escribir y seguí escribiendo y escribiendo. Era un hobby, ratos libres. Entonces dormía mal, recuerdo, por las noches, trayectos de tren, de transporte público. Y se convirtió en una historia. Se convirtió en una historia. Y la historia al final acabó en una autopublicación. La autopublicación, un poco para darme el capricho a mí, para hacer un regalo un poco personal, y acabó en manos de alguien pues, que al final le gustó, tuvo mucho que decir en toda esta historia y me presentó al Grupo Planeta. Y dentro de Planeta pues publiqué con Espasa
fue una grandísima experiencia, y ahí es la segunda novela, que fue La página 428. Y luego, pues, continuamos nuestra producción literaria. Ahora estoy en Almuzara, es una editorial ahora mismo mía de cabecera, me tratan genial y estoy muy contento con ellos. Y aquí está Las alas del caído, que es mi segunda novela con el grupo editorial de Manuel Pimentel. Las alas del caído, el ángel caído, las alas podemos decir la libertad, o quizá también como una sombra poderosa. El bien y el mal es algo que aparece en el libro, como algo por separado, quizá una moneda y son las dos caras. Pues más bien lo segundo, ¿no? Al final yo creo el bien y el mal, la batalla entre el bien y el mal, un poco representada en la novela, yo creo que no dejan de ser dos polaridades de lo mismo, ¿no? Es decir, un extremo está el bien, un extremo está el mal, pero no deja de ser parte de todos los personajes, ¿no? Las luces y las sombras. Yo creo que estamos al final en una batalla continua con nosotros mismos, ¿no? Y al final todo se resume en abrazar esa parte oscura que tenemos y en darle salida a la parte luminosa. Pero hay mucha batalla épica, entre comillas, entre bien y mal, pero entendida siempre desde esa polaridad. Sí, porque vemos que los personajes no tienen, es decir, que no son puros en el sentido buenos y malos malos, todos tienen sus circunstancias que al fin y al cabo no dejan de determinar esa libertad, ¿no? Sí, yo creo que es al final, pero pasa en la vida, ni todos tan buenos ni todos tan malos, ¿no? Todos al final tenemos una parte oscura y no va muchas veces no va de luchar contra ella, ¿no? Como si fuéramos los buenos, ¿no? Va de integrarla, va de entender que hablamos, pues lo que te comentaba, de los dos extremos, de polaridad. Hablamos pues, no hay frío sin calor, ¿no? Yo entiendo el bien y el mal al final un poco igual. Y los personajes, pues algunos se mueven más hacia un extremo que otro, pero todos tienen sus sombras. Y siempre buscan como una paz, una redención. Buscan, si partimos de la idea que al final son personajes, siempre tienen un pequeño tormento, ¿no? Yo creo que sí que buscan esa rendición al final necesaria, esa redención como un poco incluso como expiación de los pecados, ¿no? Pero no deja de ser lo que buscamos muchas veces todos, ¿no? Esa paz, un poco esa tranquilidad, esa calma. Los personajes lo derivan al final en una búsqueda concreta, pues, de un objeto muy simbólico que precisamente representa eso, ¿no? Representa las diferentes ideas que tenemos sobre el bien y el mal como tal. ¿Es buen tiempo para la literatura? Yo creo que siempre es buen tiempo para la literatura y siempre será buen tiempo para la literatura. Estamos viendo momentos especiales y de cambio en el que entran otros elementos, creo que más para ayudarnos que para complicarnos la vida. Yo sigo apostando por el papel, por los libros. Estos años, mi experiencia en redes sociales me han demostrado que hay muchísima gente que le encantan los libros físicos, el papel, el tenerlo en la biblioteca, el verlo, sería la librería, el olor del papel, el tacto, es decir, que es un poco más allá que la propia lectura en sí, ¿no? Creo que la lectura es como un rito también, ¿no? Como un rito, como una religión, sí. Entonces, me preguntan mucho que, de hecho, el sábado tengo en una mesa redonda, vamos a hablar de la inteligencia artificial un poco y el impacto que tiene en la literatura. Y yo la idea la tengo clara. Yo creo que la inteligencia artificial nunca le va a robar el alma a una buena novela escrita por un escritor. Eso lo tengo muy claro. Entonces, partiendo de esa tranquilidad, pues yo creo que la literatura va a cambiar. Lo que vemos ya ha cambiado. Ya tenemos... bueno, de hecho, yo no sé si lo sabes, pero yo escribo con el móvil. Ajá. No tengo ordenador en casa, no tengo ordenador. Tengo un programa de Word y escribo con mi móvil. Escribo donde puedo, en el sillón de casa o en este banco o en... Sí, creo que uno de tus libros lo escribiste en el metro. No, yo sigo con esa dinámica. O sea, soy incapaz de moverme a otros formatos de escritura que no sean el propio de Word porque me resulta... Entonces, en ese sentido sí que creo que el avance es bueno, ¿no? para la literatura, porque nos da muchos más medios
expresión y muchos más medios de difusión. Ujú. Ah, esto, ¿qué va a encontrar en las alas del caído el lector que abra las alas de ese libro? Pues va a encontrarse muchas cosas. Yo cuando lo he, porque evidentemente lo tengo que releer muchas veces, ¿no? Pero en esa segunda lectura que hago, esa primera impresión ya una vez manuscrito terminado, a mí me ha divertido. O sea, a mí me ha hecho sentir como ese niño que veía la peli de Indiana Jones, Sí. con esos descubrimientos, esa trampa, el malo que va persiguiendo, los agentes secretos, un poco con el momento, ¿no? Yo como lector, más allá de que sea mi propia novela, lo disfruté desde ese prisma de niño que se divierte con esas películas clásicas y al final pues me evocó muchas cosas, desde Indiana Jones a la Biblia de Barro, por ejemplo, Ajá. esa gran novela que nos cautivó hace unos cuantos años. Ujú. Tiene mucho, insisto, es que tiene mucho y creo que todo bastante divertido. E interesante, por ejemplo, también tiene esa parte que, no sé, las altas instituciones, ya sean eclesiásticas, ya sean políticas, nos quieren ocultar. A ver, está claro y ahora más que nunca porque al final la verdad no se puede ocultar. Los poderes fácticos que utilizan este mundo están ahí, latentes. Lo estamos viendo en prensa, casos muy sonados, como el de Diddy Combs. Vamos a ver, las élites y el poder se van a mantener por los siglos de los siglos. Y sus entramados ocultos, rara vez, pero hay veces que afloran. En esta novela pues vemos un caso en concreto que afecta a Washington, afecta a la CIA, afecta pues a otras esferas de la política y de la seguridad norteamericana. Y no creo que estén muy lejos de la realidad. Uh-huh. Qué interesante. Gracias. Como hemos dicho, mañana os continúa el proceso de presentación de este libro. Te deseamos pues mucho éxito. Muchas gracias. Y que despierte tanta curiosidad y tanto interés como nos ha despertado el libro a nosotros. Muchas gracias, me alegra mucho. Porque la verdad es que aquí tengo prácticamente todas las anotaciones que he ido haciendo. Iba investigando para ver que realmente has hecho un trabajo de documentación enorme. Es fácil a día de hoy, afortunadamente. Yo soy de los que invierten en Wikipedia, que hace su contribución económica, sí. de esos pocos que seguramente, la verdad es que los pobres me escriben mucho, porque al final es que el conocimiento si no se pierde, ¿no? Es decir, hoy está más a mano que nunca. Yo cualquier referencia la he investigado, he sacado su historiografía, he investigado en Google, he investigado en ciertas fuentes. No es difícil, es accesible. O sea, la información que se maneja en este libro al final está al alcance de todos. Es trabajo de otros historiadores que lo hicieron antes por uno y de otras personas que supieron plasmarlo en páginas web o en enciclopedias online. Quizá lo que nos hace falta es querer saber. Siempre, nunca sabemos todo. Siempre, es decir, en el proceso de cuando te estás documentando, en el proceso de documentación para una novela, en el momento en el que despiertas esa chispa de curiosidad, no puedes parar. O sea, es decir, realmente te metes en un mundo que que desconoces, que es muy interesante y al final te engulle, ¿no? Y sí que hay parte de ese, por lo menos lo intento, que haya parte de esa curiosidad siempre, para que igual que la despertó a mí en el momento de documentarme, la despierte en el lector, en el sentido de que al final está descubriendo datos curiosos, históricos, que son reales, es decir, que son comprobables, están ahí al alcance de todos, como te digo. ¿Leer nos hace mejores? ¿Nos hace crecer, por lo menos? Nos hace mejores, por supuesto, y nos hace crecer y nos hace más completos.
y también más infelices. Cuidado, Más porque es la infelices. otra parte de la lectura, que el conocimiento muchas veces nos lleva a plantearnos las cosas, a cuestionarnos las cosas y bendita inocencia muchas veces, ¿no? que se dice y tiene esa parte de que al final la verdad hay que saber también tratarla y, por ejemplo en el libro sí que es la segunda vez que abordo este tema aparece en una parte de la novela los campos de concentración, por ejemplo. Sí, Pues el desconocimiento muchas veces te da esa felicidad, ¿no? La ignorancia, ¿no? Eres más feliz siendo ignorante, eso para mí es un hecho. Yo estuve personalmente en un campo de concentración estuve en Auschwitz sí. en una visita y te puedo asegurar que yo era más feliz antes de conocer ese lugar. Es distinto el leer lo que le ocurre a uno de los personajes que verlo y casi sentirlo, Por palparlo. eso que al final, si desconoces la existencia de ese lugar, pero cuando tú lees, te documentas y además lo has visitado, te das cuenta lo terrible que puede llegar a ser el ser humano. Entonces esa parte, a eso me refiero cuando digo que la lectura al final te da más sabiduría y la sabiduría normalmente te suele dar, en ese sentido, un poco más de Infelicidad. te hace infeliz, Y efectivamente. quizás también te obliga a un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir. Pues efectivamente, o sea, es decir, el planteamiento es complejo porque es un tema, además cuando lo has casi palpado tan de cerca, es bastante complicado. Por eso creo que hay que tratarlo desde luego, con mucho cuidado y siempre con esa idea de rogar que no vuelva a suceder nada similar.